Cuando pensamos en movimiento, lo primero que se nos viene a la cabeza son los músculos, ¿verdad? Pero la historia es mucho más profunda. A nivel microscópico, nuestras propias células están en constante movimiento, y entender cómo lo hacen es clave para la salud y la enfermedad. Muy bien, en este repaso vamos a empezar con las bases. Después nos meteremos de lleno en los dos tipos principales de movimiento, el amebiano y el ciliar. Y al final vamos a conectar todo esto con la práctica clínica, que es lo que realmente nos interesa. Vamos a concentrarnos en dos mecanismos que son vitales para casi todo, desde cómo nos defendemos de una infección hasta cómo nos desarrollamos en el útero. Estamos hablando del avance reptante, tipo ameba, y del movimiento coordinado de los cilios. Empecemos con el primer mecanismo, el movimiento amebiano, que en pocas palabras es la forma en que una célula se arrastra, como si estuviera gateando por su entorno. Y ojo, que el nombre no nos engañe. No es solo cosa de las amebas. De hecho, este es exactamente el método que usan nuestros glóbulos blancos, los leucocitos, para moverse por los tejidos y llegar a donde está la batalla contra una infección. Todo comienza con un paso fascinante. La célula proyecta una parte de sí misma, como si sacara un brazo, que llamamos pseudópodo o falso pie. Esta extensión se alarga justo en la dirección en la que la célula quiere ir. Entonces, el proceso es como un baile de 3 pasos. Primero, la protrusión. La célula extiende ese pseudópodo. Segundo, el anclaje. Lo fija con firmeza a una nueva superficie. Y tercero, la tracción. Usa ese punto de anclaje para jalar el resto del cuerpo hacia adelante. Y por supuesto, detrás de esto hay una maquinaria molecular increíble. El combustible para todo es el ATP. La estructura interna, como si fueran los huesos y músculos de la célula, es una red de filamentos de actina que se arma y desarma constantemente. Y muy importante, este movimiento no es al azar. A menudo la célula sigue un rastro químico, como si olfateara el camino, en un proceso que llamamos quimiotaxia. Muy bien, ya vimos cómo una célula puede gatear. Ahora cambiemos completamente de tercio y veamos el segundo gran tipo de locomoción, el movimiento ciliar, que es más parecido a un latigazo coordinado y rítmico. Este tipo de movimiento es absolutamente esencial, por ejemplo, en nuestras vías respiratorias para barrer el moco y mantenerlas limpias, o en las trompas de falopio para ayudar a mover el óvulo. Aquí podemos ver la anatomía de un cilio. Fíjense en su núcleo, esa estructura central llamada axonema. Esa es una obra de ingeniería molecular impresionante. Es el verdadero motor que impulsa todo el movimiento. Y el movimiento en sí es un latido súper eficiente. Consta de 2 fases. Un golpe hacia adelante, que es rápido y potente para empujar el fluido, y luego un golpe de recuperación, que es más lento y sirve para volver a la posición inicial y prepararse para el siguiente latigazo. Y si el axonema es el motor, la dineína es la proteína que le echa gasolina. Es una proteína motora clave, es la que convierte la energía química del ATP en el movimiento mecánico que vemos. Bien, ¿cómo funciona esto? Los brazos de dineína usan la energía del ATP para, literalmente, caminar sobre los microtúbulos vecinos. Pero como los microtúbulos están anclados en la base del cilio, este deslizamiento en realidad fuerza a que toda la estructura se doble. Y ese doblamiento repetido es precisamente el movimiento del cilio. Bueno, ya hemos visto la mecánica, la ingeniería celular. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué todo esto es tan importante desde el punto de vista clínico? ¿Qué pasa cuando este movimiento falla? A ver, una pregunta lógica sería, ¿y si un cilio no se puede mover, simplemente no sirve para nada? ¿Pierde toda su función? Pues la respuesta es sorprendente. No, para nada. Cuando estos cilios, que llamamos cilios primarios, no son móviles, adoptan un rol completamente diferente, pero igual de vital. Se convierten en antenas sensoriales para la célula. Un ejemplo clarísimo está en los riñones. Ahí, estos cilios inmóviles detectan el flujo de líquido en los túbulos, informando a la célula de lo que pasa a su alrededor. Cuando estas antenas fallan, la comunicación celular se interrumpe, y esto es la causa directa de enfermedades muy serias, como la enfermedad renal poliquística. Entonces queda clarísimo, la locomoción celular es una espada de doble filo. Por un lado, es fundamental para procesos fisiológicos como la respuesta inmune o la cicatrización, pero por otro lado, es un mecanismo que puede ser secuestrado por la patología, como en la metástasis del cáncer o en diversas enfermedades genéticas. Al final, entender el movimiento celular es una puerta de entrada a la inmensidad de la biología celular y nos deja con una reflexión importante.
¿Cuántos otros procesos a esta escala microscópica son los que realmente trazan esa delgada línea entre un estado de salud y uno de enfermedad? Ahí es donde está la clave de la medicina del futuro.